Les quiero invitar también a que se den una vueltita por nuestra página www.pichinchacomunicaciones.com.es. Hay unas notas que están buenísimas. Les recomiendo leer la nota de Patricio Peralta que se llama Sexilio. Me di cuenta que en Ecuador no podía ser feliz. Les recomiendo muchísimo que lean esto y que vean a dónde llega la discriminación, a dónde llega la homofobia, a dónde llega el odio en cualquiera de sus formas. Les recomiendo de verdad que puedan leer esta nota que también la compartimos en nuestra página pichinchacomunicaciones.com.es. Y también, nuevo caso de femicidio, mujer amazónica habría sido envenenada por el padre de sus hijos. Una historia desgarradora que la cuenta Diana Dávila, recabando información después de conocer el testimonio de la madre de esta mujer que ha sido asesinada, envenenada por el padre de los niños. Por favor, léanla y compartamos también esta indignación de lo que ocurre en nuestro país. 9:36, ya está con nosotros la Deni Herrera y nuestra Guarmi Suquita está en la Corte Constitucional el día de hoy para contarnos pues acerca de lo que están haciendo colectivos que están reclamando por la vulneración del derecho a decidir el aborto en casos de violación. Están en la Corte Constitucional. Deni, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos con qué mujeres te encuentras ahí, con qué guarmis te acompañan en esta mañana. Hola, mi Guarmi Bella, hola Sofi, qué gusto saludarte a ti y a todas las Guarmis que se conectan a esta hora por Radio de Pichincha. Sí, yo soy la Guarmi Zucca, que está aquí en la calle nuevamente, llevando todas esas historias que nos movilizan, que nos conmueven y como bien ha hecho un relato de varias notas periodísticas que están en nuestra página de Pichincha Comunicaciones y que sin duda vale la pena poder interiorizarse y a veces dejar la crítica o los sesgos para poder entender cómo viven sectores minoritarios en el país. Por ejemplo, la discriminación que bien lo cuenta Pato y también Dianita, ese caso de feminicidio que se suma lamentablemente a las cifras que sigue recabando el Ecuador en tema de violencia de género. Y eso justamente es también lo que nos moviliza hoy en las Guarmis del barrio y poder hablar de un tema muy sensible. Sé que es un tema que genera bastante controversia, que a veces divide a la población lastimosamente, pero son medidas y luchas históricas de los grupos de organizaciones feministas del país que exigen reivindicación de derechos y además una respuesta pronta ante la ausencia de respuestas gubernamentales, por ejemplo, los temas de violación. Conocemos ya la historia del país, hay ya una ley que se ha aprobado por la Asamblea, existe un veto también del presidente Guillermo Lasso y prácticamente un incumplimiento. También recordemos que luego de ser electo el presidente Guillermo Lasso firmó, incluso hizo público una carta donde decía que va a respetar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sin embargo, eso nos ha convocado nuevamente hoy a acompañar a las organizaciones feministas. Estamos con una feminista histórica y conocida y es un placer poder tenerla aquí, Virginia Gómez, quien es directora de Fundación Desafío, que nos va a poder primero contextualizar qué está pasando con la ley y qué ha convocado hoy nuevamente a las organizaciones feministas en los exteriores de la Corte Constitucional. Hola Virginia, bienvenida. Muchas gracias, buenos días con quienes nos escuchan y nos ven. Como tú lo has dicho, Denise, el presidente Lasso mintió a la población cuando fue candidato porque dijo que iba a respetar la sentencia de la Corte Constitucional, mas no lo hizo, ¿no? Porque a través del poder que tiene con el veto presidencial ha impuesto una ley que obstaculiza y no protege en caso de mujeres que quieran abortar por violación. Sin embargo, y quiero ser muy enfática en esto, pues no estamos aquí en la Corte Constitucional para pedir que se derogue la ley, estamos pidiendo que la Corte Constitucional, con la responsabilidad que tiene por haber sido la que mandó a construir una ley, pues haga un control de la ley y verifique si esta ley está cumpliendo o no con los estándares internacionales, con los estándares de derechos humanos y con todo lo que pidió, porque la ley que se ha aprobado y que está vigente, pues no cumple con esos estándares y ya hay una medida cautelar aceptada aquí en la Corte respecto al consentimiento de niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, también estamos acá presentando dos demandas, una de inconstitucionalidad y una acción de incumplimiento, precisamente para que la Corte pueda suspender aquellos artículos que son lesivos para el acceso al aborto en caso de violación, cuando es la decisión de las mujeres. Entonces, en este sentido, por ejemplo, estamos pidiendo que revea el tema de los requisitos, revea el tema de la objeción de conciencia, que se la regule y que también revea el tema de la temporalidad.
Vuelvo y repito, no estamos pidiendo una derogación, tenemos una ley, las mujeres y las mujeres que nos están escuchando, las Guarmis, como parece que se llama este programa, que nos están escuchando, pues deben saber que hay una ley que permite abortar en caso de violación si cumplen con el requisito de 12 semanas o antes de embarazo, si es que han sido violadas y tienen una denuncia, pues vayan al sistema de salud y pidan un aborto si esa es su decisión. La ley está vigente y se puede abortar en caso de violación. Virginia, este siempre ha sido un tema que toca las fibras más profundas de una sociedad, no solo en el Ecuador, en América Latina y en el mundo, no tan distante lo que ha ocurrido en Estados Unidos sobre también los pronunciamientos de diferentes sectores conservadores allí de ese país. Y Ecuador nos encuentra en una lucha donde también todavía hay voces que se oponen a esto. Y yo creo que ahí es bueno también apelar a las cifras. Ustedes desde organizaciones que trabajan en territorio entienden más esta situación del tema de violación. Normalmente hemos hablado que bajo lo que ustedes recaban, siempre se habla de que una niña es violada por alguien o un miembro cercano a su núcleo familiar. Si nos puedes hablar un poco también para poder entender las cifras que manejan. En el Ecuador la violación que produce embarazos es real, o sea, no solo las niñas son violadas por sus familiares, por sus padres, abuelos, también son violadas las adolescentes, también son violadas las esposas, las parejas, las amantes, las enamoradas. O sea, en relaciones que son asimétricas en términos de poder, los hombres violan a sus parejas, los padres violan a sus hijas, los abuelos violan a sus nietas, más del 80% de embarazos que se producen en el ámbito de la niñez, sobre todo entre 10 y 14 años, más del 80%, son violaciones que se producen en el ámbito del incesto, de una violación incestuosa, que por cierto ya es un delito desde el año pasado. Entonces, por decirles cifras, en el año 2019 se acudieron al sistema de salud más de 4.000 niñas menores de 14 años a realizarse su primera consulta prenatal. Y en el año 2020, en plena pandemia, más de 3.000. No todas parieron, muchas abortaron, muchas tuvieron sus embarazos, no concluyeron porque son embarazos de alto riesgo. Pero todos sus embarazos fueron en el marco de violaciones incestuosas. Esas son las cifras. Todos los días se viola a una niña, 3 niñas o más incluso van a denunciar todos los días una violación. Y esas violaciones producen embarazos. Las violaciones producen embarazos. Entonces, por esa razón es que la lucha de las mujeres, el movimiento de mujeres en el país dio como resultado, representado de una denuncia, una demanda a que la Corte haya despenalizado el aborto en caso de violación, que se haya mandado a construir una ley, pero que la ley no nos satisface en su totalidad, y por eso estamos acá pidiendo a través de medidas cautelares que se suspendan artículos que son lesivos para el acceso. Virginia, usted también ha iniciado esta entrevista diciendo algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Que es que ustedes sienten que el presidente Guillermo Lasso les ha mentido. Estamos aquí en los exteriores de la Corte y ¿qué expectativa tienen frente a un gobierno que prácticamente ha ignorado los llamados de este sector, de los sectores feministas del país y de una realidad que nos está golpeando? Sí, yo me ratifico en decir públicamente que el presidente Lasso utilizó el discurso del movimiento de mujeres, el discurso feminista, para tener votos y ganar. O sea, el presidente Lasso, antes de las votaciones, puso una carta firmada por su puño y letra, circuló la carta en Twitter, en donde se comprometía a respetar la sentencia de la Corte, pero respetar la sentencia significaba cumplir con los estándares que la sentencia planteaba, lo cual no lo ha hecho. La ley que ha pasado, que su propuesta la hizo en base a la propuesta del asambleísta Vanegas. La asambleísta Vanegas hizo una ley absolutamente contraria a todos los estándares de derechos humanos, de derechos de las mujeres y a las disposiciones de la Corte. Entonces, ¿qué se puede esperar de un asambleísta cuyo hermano dice que las hembras de los barrios le tiran calzones? O sea, de ese estilo son. Entonces, en base a esa propuesta es que se ha hecho la ley que ahora está vigente. Lamentablemente, nuevamente nos vemos en una situación prácticamente una ley hecha por hombres. Claro, el poder está siempre en manos masculinas, hombres que no son sensibles al tema de género, al tema de la situación y de la realidad que viven las mujeres en su salud sexual y salud reproductiva, en su vida sexual y vida reproductiva,
Entonces, y lo que ha hecho el veto presidencial es algo gravísimo. El veto presidencial, la ley que está vigente, nuevamente permite criminalizar a las mujeres que llegan con emergencia obstétrica por sangrado, en peligro de morirse. Los médicos, el profesional de salud las puede volver a denunciar. Eso es cruel, eso es espantoso. Entonces, por eso estamos acá. Ese artículo en donde se puede volver a criminalizar una emergencia obstétrica, ese artículo la Corte lo tiene que reformar y lo tiene que eliminar. Virginia, para concluir a todas las guardias que nos escuchan, a toda la audiencia de Radio Pichincha que también se involucra con este tema que sin duda nos debe llamar la atención, ¿cuáles son las acciones que ustedes tienen también como organización feminista más cercana? Nos habías comentado un poco de investigaciones que tienen o que están llevando adelante. Bueno, nosotras como parte del movimiento de mujeres tenemos procesos de trabajo en las provincias, tenemos un trabajo en Manabí, tenemos un trabajo en Esmeraldas, en el Cantón Río Verde, tenemos un trabajo en Santo Domingo, en Ambato, que prácticamente lo que intenta es que las mujeres se apropien de esta ley, que aunque esté mala, aunque no nos guste, pues es una ley que permite abortar, así de simple. No queremos que se derogue, queremos que se cambie. Entonces, en ese marco, ahorita tenemos un proyecto que está empezando el tema de visibilizar el incesto y la violencia sexual como un problema gravísimo en el Ecuador, y también estamos en el proceso ya de conclusión de procesos en los cuales hemos fortalecido la capacidad de las mujeres para apropiarse de la ley en contra de la violencia, de que se implemente con su participación en el territorio y de fortalecer también las juntas cantonales de protección de derechos. Ese es como un escenario en el que estamos. Muchísimas gracias, Virginia. Ha sido un gusto poder también acercarnos y entender qué están haciendo los colectivos feministas y como bien lo contábamos aquí en las Guarmis del barrio, tratar de entender también estas problemáticas, estas realidades que golpean no solo a nuestra Pichincha, sino también al país, Sofi. Pues es muy doloroso lo que relata en muchos comentarios de nuestros amigos y amigas tomando conciencia, ¿no? Porque pareciera que el tema de las violaciones es muy lejano, que no pasa y resulta que está presente en muchas familias y muchas mujeres han tenido que sufrir por esto y niños también. Ayer nomás pues hablamos de esta red de pornografía infantil que ha sido desarticulada y los padres son pues los que están prestando a sus hijos para ser abusados, es decir, en el seno familiar ocurre mucho las violaciones y es criminal no permitir que las mujeres pues puedan decidir sobre su derecho a ser madres o no en caso de una violación. Gracias Denise, gracias Virginia y a todas las guarmis que están haciendo esta lucha, que están dando la lucha en las calles por años, por décadas, pues tratando de que se entienda cuál es la realidad y el sufrimiento de las mujeres que han sido sometidas a abuso, a violación y además a ser madres en estos casos tan extremos. 9:48 minutos. Gracias, Denise. Un abrazo